Hello, my name is Luz Marina Tamayo. I'm from Colombia. I am going to give my testimony in Spanish so I can reach all those people, all those women that need to hear the truth about abortion and don't speak English. Estoy aquí porque Dios transformó la tragedia más grande de mi vida. Me sometí a un aborto el 6 de marzo del 2003 en Miami, Florida. No era joven, tenía 42 años, estaba casada y tenía 2 hijos varones de 9 y 3 años de edad. Cuando me enteré que estaba embarazada por tercera vez, me puse muy nerviosa al recordar que no tenía seguro médico alguno, pues irresponsablemente dejé de pagar la póliza, cosa que mi esposo ignoraba. Él solo sabía que mi plan no cubriría la maternidad y que yo tenía una historia previa de partos prematuros que nos habían costado más de $100,000. Por este motivo, mi esposo me pidió encarecidamente que considerara el aborto. Ya estamos viejos, me dijo, e insistió que nuestra comodidad y la de nuestros hijos estaba amenazada. Después de todo, me dijo, no te estoy pidiendo que hagas nada ilegal. Me prometió que nuestras vidas no cambiarían si abortaba, pero si no lo hacía, gastaría todos sus ahorros, se acabarían nuestras vacaciones y nuestras salidas a comer, las visitas de mi mamá desde Colombia y el dinero para la universidad de nuestros hijos. Me eché a llorar y le dije una y otra vez que no sabía si iba a poder vivir con mi conciencia si hacía lo que él me estaba pidiendo. Pero finalmente cedí. Era cobarde y mi fe era débil. Tenía miedo de asumir toda la responsabilidad en caso que debido a mi edad él viniera con el síndrome Down. Cuando llegamos al centro de abortos, le dije a la consejera, en lo más profundo de mi corazón, sé que el aborto no tiene justificación. Mi esposo le dijo a la consejera, ella cree que lleva un bebé, cuando en realidad es simplemente un puñado de células. La consejera me aseguró que mi bebé era simplemente una punta de alfiler, que yo sí podía hacer esto, que no tenía que quererlo, pero que era mejor hacer ese sacrificio por el bienestar de nuestros 2 hijos. Mi esposo me rogó por favor que lo hiciera. Qué ingenua y tonta fui. Ni siquiera expresé una objeción cuando la consejera comparó mi bebé como un tumor. Mientras me hacía firmar, me dijo, puedes detener el aborto en cualquier momento. Cuando llegó el momento de entrar a la sala de abortos, me acurruqué frente a la entrada y dije lloriqueando, no puedo hacer esto. 2 mujeres sonrientes, una a cada lado, me levantaron tomándome de los brazos y me empujaron hacia adentro. El médico se enojó conmigo porque estaba llorando. Jamás me preguntó por qué estaba forcejeando. Yo me levantaba y como 4 enfermeras me acostaban. Le dije muchas veces, no quiero, no quiero. Me dieron anestesia y me dormí rezando, de hecho gritando, Padre nuestro que estás en el cielo. No sé si le estaba pidiendo a Dios que salvara a mi bebé o que me perdonara por matarlo. Cuando desperté me sentí violada y dolida. Pensé, ya no estoy embarazada. Inmediatamente me di cuenta de que mi bebé se había ido para siempre y que había cometido el crimen más grande de mi vida. En este momento empezó un infierno viviente para mí. Sentí que mi vida estaba arruinada. Lo único que me importaba era reunirme con mi hijo en el más allá y entonces pensé en el suicidio. Mi llanto inconsolable no dejó dormir a mi esposo esa noche, por lo que él me consiguió una cita con una psicóloga al día siguiente que me refirió a un psiquiatra y 3 días después, en los cuales no pude conciliar el sueño ni un minuto, el psiquiatra me prescribió antidepresantes. Pero nada conseguía aminorar mi dolor. Mi esposo me había pedido encarecidamente que abortara a mi bebé por el bienestar de nuestros 2 hijos y después del aborto estuve incapacitada para cuidarlos y aún para quererlos. Sí,
Hice responsables a mis 2 inocentes hijos de la muerte de su hermano. Esto parece irracional y descabellado, pero eso es lo que hace un aborto. Te desequilibra, te arruina, te carcome, te enloquece, te debilita. Solo pensaba, ¿por qué ellos podían respirar, hablar, sonreír y mi bebé no podía? ¿Por qué el bienestar de mis 2 hijos y nuestra comodidad fue para mí y para mi esposo más importante que la vida de nuestro tercer hijo? Estaba llena de ira, sufría depresión, de ansiedad y recuerdos fulgurantes del aborto. Varias veces intenté suicidarme, me corté, me pegué muchas veces, no quería comer, estaba furiosa conmigo misma. En lo más profundo de mi interior sabía que a pesar de la presión exterior, yo era la responsable por esa vida y no me podía perdonar a mí misma por ese crimen. Quedé embarazada 2 veces más y perdí a mis 2 hijos. Estas pérdidas fueron dolorosas, pero no tanto como mi aborto provocado. Es más fácil aceptar la voluntad de Dios que aceptar tu propio crimen. Desde un principio supe de alguna manera que Dios era mi única esperanza, pero ¿cómo podía volverme a Él después de lo que había hecho? Dios es maravilloso y puso en mi camino un sacerdote que me recordó el Dios misericordioso del que yo me había alejado y me había olvidado. Mi proceso de sanación interior comenzó gracias a este sacerdote, a mis estudios bíblicos Perdonada y Liberada, al viñedo de Raquel y a muchas personas maravillosas que trabajan en el apostolado Provida y que Dios ha traído a mi vida para que yo humildemente reconociera mi falta, le pidiera perdón, aceptara su perdón y le extendiera ese perdón a mi esposo, al doctor que me practicó el aborto, a su personal que deliberadamente ignoraba mi lucha por salvar mi bebé y a todos aquellos que estuvieron envueltos en este horrible aborto. Este Dios maravilloso y transformador ha hecho cosas esplendorosas en mi vida y me ha permitido ser parte de un equipo de sanación posaborto. Además, como no puedo traer a mi hijo de vuelta, hice la promesa de rendirle honor por medio de compartir la verdad acerca del aborto y de algún modo salvar muchas vidas y evitar dolor y tragedias como las que yo he sufrido. El aborto no borra un embarazo, el aborto no ayuda a las mujeres, sino que les hace daño. Nadie puede causarle daño a un bebé sin causarle daño a su madre. He sufrido mucho física, emocional y espiritualmente. Mi esposo y mis 2 hijos han tenido también que pagar las consecuencias. Todavía estoy tomando antidepresivos y hemos gastado irónicamente muchísimo dinero en mi tratamiento posabortivo. Estoy segura que si mi esposo o yo hubiéramos escuchado un testimonio acerca de la verdad sobre el aborto, mi tercer hijo, Gaby, estuviera vivo. Por eso le suplico, no más silencio. Gracias.